Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a todos, todas y todes a este espacio que es un cuentacuentos César Rincón. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cuál es la denominación correcta para la gente que narra historias. ¿Cómo se dice? ¿Cuentacuentos? O narrador o narradora oral, cuentista o contador o contadora de historias. Hay muchas formas para denominar o para nombrar a estas personas que nos dedicamos a contar cuentos. Sígueme. Si analizamos las regiones del mundo, cada una tiene formas diferentes de nombrar a este personaje en la comunidad. Pero no solamente por regiones, también por periodos de la historia o por escuelas, estilos o tendencias artísticas. Por ejemplo, la palabra cuentista pertenece más para quien escribe cuentos. Esa palabra está más inserta en el ambiente literario, que diferencia a la gente que escribe novela o poesía o ensayo. El cuentista es quien escribe cuentos. Para el caso de Latinoamérica, el término de cuentero o cuentera también puede implicar un poco una relación con la cuentería popular o con el narrador o la narradora tradicional o popular de los pueblos, que se diferencia de la gente que se dedica profesionalmente en las ciudades a narrar cuentos, o sea, a cobrar por este oficio. Un cuentero popular usualmente no cobraría por compartir algunas historias, cantos o relatos, lo hace más como una actividad colectiva, comunitaria, en familia o simplemente con los vecinos por gozo y por placer. Con respecto al término de cuentacuentos, en México a finales de los 80 y durante toda la década de los 90 se le asociaba a la persona que narraba con objetos, inclusive con títeres o con el libro, lo mostraba en muchos momentos, usaba algún vestuario o maquillaje y tenía pues muchos elementos teatrales, estaba asociado mucho al fomento a la lectura y a las bibliotecas, mientras que al mismo tiempo estaba el narrador oral escénico, que estaba encuadrado en la escuela creada por Francisco Garzón Céspedes y se distinguían por muchas cosas. Por ejemplo, los garzonianos o narradores orales escénicos vestían completamente de negro o de blanco o de algún color neutro, pero exteriormente trataban de no llamar mucho la atención. El movimiento gestual y corporal se centraba mucho en las manos y en el rostro más que en los desplazamientos o en lo corporal en general, y solían narrar historias publicadas o de autor para poder dar la referencia literaria de lo que ellos habían narrado. Esas y entre otras características garzonianas que podemos encontrar en internet o en algunos libros publicados de este gran maestro que hizo muchísimas contribuciones en términos no solo metodológicos o artísticos, sino también de políticas culturales o de políticas que ayudaran a ver o a visibilizar nuestro oficio en un tiempo donde apenas estaba naciendo en Latinoamérica. Sin embargo, yo también he escuchado a algunos colegas o algunos narradores que se hacen llamar narrador oral escénico y no saben quién es Francisco Garzón Céspedes. Ellos lo usan nada más así como escénico porque pues cuentan cuentos en el escenario. Es interesante mencionar que Marina Sanfilippo en su tesis doctoral menciona que ella prefiere no usar este término de cuentacuentos, aunque su uso esté muy extendido, porque le parece muy infantil y porque no refleja los diferentes tipos de materiales utilizados por los narradores orales, que no se limitan solo a contar cuentos, sino otro tipo de experiencias también. En lo segundo yo estaría completamente de acuerdo. Sin embargo, la palabra cuentacuentos no necesariamente tiene que ser considerada como algo infantil, y yo creo que hay que aprovechar que es un concepto generalizado y usado por mucha gente a nuestro favor para visibilizar más nuestro oficio. En ese sentido yo estoy de acuerdo con que nos llamemos cuentacuentos o narradores orales, no importa, es lo mismo. También debemos de decir que cuentacuentos es un concepto que se introdujo por la traducción literal de storyteller, que es la palabra usada en inglés para denominar a las personas que narran historias. También es muy curioso ver que mucha gente en la región latinoamericana también se hace llamar como storyteller, aunque no narren en inglés, qué raro. El storytelling también es una técnica del marketing.
que a través de la narración de historias buscan convencer a las personas de comprar un producto o de seguir una marca. También hay otras maneras que he escuchado a otros colegas de denominarse, por ejemplo, contador de historias, narrador de historias, que de una u otra forma son sinónimos de este oficio, otras maneras de llamar a quien narra historias, sin colocarlos en una geografía, en una escuela, en un estilo, en una época, o sea, es como un poco más genérico. Lo que yo suelo usar o recomendar es usar narrador oral, así nomás, narrador oral, cine escénico o cuentacuentos. A mí me gusta mucho usar también la palabra cuentacuentos. Hay que mencionar también que el arte oral no se limita a los discursos convencionales narrativos. Hay teóricos que dicen que el arte oral no solo está constituido por las palabras o los cuentos que dice el narrador, también pueden ser cantos, conjuros, ruidos, bostezos, suspiros. En ese sentido es muy amplio y complejo lo que un narrador oral o cuentacuentos puede hacer. También es muy interesante mencionar a ciertos personajes de la historia que fueron identificados como narradores de historia. Inclusive algunas historias del teatro, del actor o de la narración oral identifican que las primeras manifestaciones del arte escénico estaban en los chamanes o en los sacerdotes del clan o de la tribu, o en los yerberos, en los maestros, en los cronistas. Algunos ejemplos aún vivos en las culturas indígenas de Latinoamérica podrían ser, por ejemplo, los maracames para los wixárika o incluso las machis para los mapuches. Yéndonos hasta Grecia clásica, podemos encontrar también a los heraldos, que eran las personas que transmitían las noticias o los mensajes. También estaban los aedos, que eran poetas que declamaban sus creaciones en espacios abiertos. O también estaban los oradores o los filósofos, que también usaban las plazas públicas para manifestar sus ideas o sus posturas. En la Edad Media, en Europa, estaban también los trovadores, los juglares, los bardos, los troveros, los escaldos y otros personajes bastante populares para la tradición europea. Y todos estos personajes tenían algunas diferencias. Los nombres pueden cambiar dependiendo del país o la lengua en que recitaban o en que hablaban, pero también hay otras diferencias. Por ejemplo, los trovadores trabajaban sobre todo para las cortes y escribían ellos mismos sus poemas o sus producciones artísticas, mientras que los juglares trabajaban más en las calles o en las plazas públicas y usualmente trabajaban con textos que escuchaban de la tradición popular o que los mismos trovadores les encargaban para que los cantaran en los eventos donde ellos eran contratados. Si nos vamos a otras partes del mundo, por ejemplo a África, encontramos también una tradición importantísima que aún existe, aún en día todavía existen estos personajes como los griots, los doma, los soma, los bielí o los tradicionalistas, llamados así por algunos teóricos de la tradición oral africana. Los tradicionalistas en general encerraban a todas estas figuras o personajes que tenían conocimientos ancestrales, que eran depositarios vivos de sus oficios, no solamente de las genealogías de las familias o de las historias emblemáticas de cada cultura, sino que estos tradicionalistas, donde entran los griots y todos los que mencioné, pues eran grandes maestros, bibliotecas humanas vivientes. En Latinoamérica podemos también mencionar algunos personajes importantísimos que posiblemente no se distinguen por narrar en sí historias, pero sí por el trabajo vocal o musical que tienen. Así entran muchas formas y tipos de cantantes y cantores populares. Por ejemplo, en Sudamérica los payadores, o en México los coplistas, o en Perú los decimistas. Y si seguimos podemos encontrar a más y más personajes, a veces no tan asociados a la palabra como la tradición los ha hecho ver, sin embargo sí están muy asociados. Por ejemplo, los magos, los prestidigitadores, que no solamente hacían trucos, también contaban historias, hablaban con el público, compartían algunas experiencias como parte del show de magia o de prestidigitación. También estaban los artistas del kamishibai allá en Japón, o también estaban los bufones y otros personajes que narraban historias. En la actualidad,
la idea del cuentacuentos o del narrador oral realmente está traspasando muchas fronteras y está llegando a otros lugares. Por ejemplo, hay muchos youtubers que al hacer su ejercicio a través de los videos también comparten mucho de sí, muchas experiencias, relatan cosas muy interesantes y claro, este es un medio digital, no se puede comparar a lo presencial que está viviendo o que se distingue en las artes escénicas vivas, las artes vivas por decirlo de alguna u otra forma. Sin embargo, en la actualidad por la cuarentena, los narradores orales y cuentacuentos tuvimos que usar los recursos de los youtubers también para compartir historias y para seguir contribuyendo a que no muera este arte. Pero los youtubers de alguna u otra forma también son contadores de historias. Inclusive hay algunos casos muy curiosos de algunos tiktokeros o de algunos influencers que a través de muchas formas tecnológicas de compartir experiencia lo hacen y narran historias a través de esos formatos. Y por último voy a mencionar a unos colegas que yo admiro, que quiero mucho, bueno no a todos pero a muchos, que son los estandoperos o los comediantes, que también son otra forma que tiene muchísimo pero muchísimo tiempo atrás que ya existían y que estaban ahí de alguna manera narrando historias con este propósito específico de hacer reír. Pero antes el stand-up realmente nace como un efecto crítica, protesta en los Estados Unidos, allá en los muelles, tenían que ver no solo con hacer reír sino con burlarse de quien estaba en el poder, y al hacer todo eso también narraban historias. Yo quise mencionarlos porque la verdad es muy común estar escuchando a ciertos colegas que denostan el trabajo del estandopero, que yo creo que es muy complejo, necesita también una técnica bastante bien aprendida y pulida en el escenario para realmente hacer un trabajo destacable o de calidad. Y bueno, pues no se trata de estar compitiendo, de estar echándonos tierra entre los dos gremios o entre los demás gremios. Yo creo que hay lugar para todo el mundo, las formas son tan distintas y creo que podemos admirarnos, acompañarnos sin ninguna forma de violencia, o aunque no nos guste no tenemos por qué estar hablando mal de los otros. Inclusive a mí en algún momento decían que yo era como estandopero o que yo era muy teatral, que yo era actor y no sé, muchas cosas me criticaban y pues yo les decía, ¿y qué tiene? Y pues ¿qué más da? Yo les decía, ¿verdad? Pues así soy, ya no déjenme en paz. Pero a la gente, ustedes saben que hay gente que le molesta a la otra gente nada más porque es así como es. Pero bueno, hubo quien llegó a decirme que yo no era un narrador oral de verdad, que mi trabajo no era puro. Espero que hayan disfrutado de un capítulo más de esto que es Un Cuentacuentos César Rincón. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por estar acompañándome. Recuerden suscribirse a mi canal y darle click a las notificaciones. Muchísimas gracias y nos vemos un siguiente lunes.